Josep Pàmies es un pseudo curandero, es un vendedor de hierbas que afirma de pronto que una hierba sirve para curar algo o para curarlo todo, y ya con eso es feliz de la vida y te la va vendiendo y va dando cursos y charlas y escribiendo libros y demás. Es un descarado. La vez anterior que lo multaron por promover el consumo, no me acuerdo si de una planta o de la pócima del CDS o clorito de sodio, que antes se llamaba solución mineral milagrosa, se deshizo de sus acciones en la empresa que tiene con su hermano, que es Pàmies Hortícoles, que es de donde planta, tiene los invernaderos donde planta las hierbas, que luego le vende a la gente diciendo que le curan todo. Y dijo que era indigente, que era insolvente, que no tenía un céntimo partido por la mitad y que no podía pagar la multa. Yo no sé, quizás algún abogado aquí me lo podría decir, si allá hay alzamiento de bienes o no. Pero el hecho real es que ahora le imponen una multa de 1.200.000 euros por seguir vendiendo, seguir diciendo que el CDS cura el autismo. Es de una miseria eso, absolutamente inconmensurable, y tampoco la va a pagar. ¿Y por qué digo que es de una maldad inconmensurable? Porque miren, si yo te digo que algo es bueno para la garganta irritada, puedo estar mintiendo, puedo no estar seguro, puedo decírtelo porque me lo dijo la tía Enriqueta, porque lo leí en una revista de ovnis, ¿no? O me lo dijeron en el dojo de judo al que voy. No es grave, pero cuando quieren depredar, cuando estos desgraciados, miserables charlatanes se lanzan a depredar a la gente, en realidad utilizan siempre las afecciones que son emocionalmente más onerosas para las víctimas y sus familias. Diabetes. La diabetes la controlamos, pero no la podemos curar y avanza, siempre avanza. Cáncer. SIDA, VIH-SIDA, autismo, Alzheimer. Todas estas que son las que te representan una carga emocional especial, más allá de lo normal de cualquier otra afección que pueda padecer el ser humano, ¿no? Entonces, es de una bajeza decir que le vas a curar el autismo a los niños, dándoles a beber una forma de lejía que no ha demostrado jamás en ningún estudio científico, clínico, ni de ningún tipo el servir para nada, más que para forrarle los bolsillos a Pàmies y a Kalker, Andreas Kalker, el alemán que los vende ahora, uno que empezó vendiendo motores de agua, imagínense, motores que funcionaban con agua, por supuesto no funcionan. Pero fue la primera estafa en la que se vio involucrado Kalker, que tiene un título de médico otorgado por una de estas universidades en línea, que son fábricas de títulos que no te enseñan absolutamente nada. Tú pagas, te dan tu título. Doctor en física cuántica, doctor en medicina cuántica y regeneración hipnagógica del ADN. Tú le pones lo que quieras y ellos te dan tu título, ¿no? Entonces, pues es el caso de Pàmies. Pero hay una cuestión adicional. Los embusteros de la salud que acaban de atacar de nuevo han decidido que le van a querellarse con una ministra española. La historia es la siguiente. Un personaje siniestro de la televisión española, portavoz de la fachósfera más lamentable, más triste y más rascuache, ¿no? más pobre, más ñoña, más simplona, que es Pablo Motos, se estaba de vacaciones, por lo visto, haciéndose un spa de estos que se hacen los ricos, donde les cuentan un montón de cosas. Ahí te voy a poner kinesiotaping y luego te voy a hacer aromaterapia y luego te vamos a poner unas piedras tibias aquí en la barriga y una sesión de cromoterapia con cuencos tibetanos y vas a ver cómo tu salud mejora. Pues tu salud no, pero tú no adelgazas, pero tu billetera adelgaza mucho. Bueno, entonces está allí Pablo Motos y ve un aparato que se llama un aparato de regeneración celular. Hágame usted el favor, por favor. Un aparato que sirve para hacer regeneración celular. ¿Se imagina usted lo maravilloso que sería que pudiéramos regenerar nuestras células? Vamos, esto estarían
la NASA, todas las farmacéuticas del mundo, el Comité Nobel, demás estarían allí. Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo que se regeneran las células? ¿Cómo que se detiene el envejecimiento? Oh, finalmente la fuente de la eterna juventud buscada por Ponce de León la tiene allí, en un spa, una doctora, no sé si lo es o no, y lo descubre Pablo Motos. Y ella cuenta la historia alegre de cómo se regenera, porque crea plasma frío, donde se genera un gas excitado, que tiene muchos electrones y protones libres, y tu cuerpo, tú te acuestas y el cuerpo absorbe los protones y los electrones y los usa para hacer ATP y para acabar con los radicales libres. O sea, toma los electrones y protones y los lleva donde hay que llevarlos, ¿no? No es como los electrones de la luz que te rebotan y ya, no. Tu cuerpo los traga, o eso nos quieren decir. Es como muy divertido y al mismo tiempo muy trágico, muy terrible, en el sentido de que, bueno, que a este señor que tiene mucho dinero y lo va y lo suelta allí, pues le vean la cara de tonto, pues vale, está bien, ¿no? Que se divierta. Pero cuando eso se lo dices a la gente, pues la gente cree que allí tiene una verdadera cuestión de salud. Y la ministra de Sanidad, el otro día, hizo un tuit refiriéndose a las afirmaciones, pues, de este señor Pablo Motos, y dijo que esas pseudoterapias solo tienen efecto en el bolsillo, cosa que, como todo el mundo sabe, tiene razón la ministra, que dijo: las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño, también puede poner en riesgo la salud, que es totalmente cierto. El texto acompañaba un vídeo subido a las redes por el presentador Pablo Motos, en el que alababa las virtudes de lo que calificó como la máquina más top de generación celular. Luego yo busqué de dónde salía esa máquina, y la hace una compañía británica. Y esta compañía británica tiene la máquina igualita con otro nombre, y luego parece que aquí le cambiaron el nombre para... Pues le pusieron una placa nueva. ¿Qué pasa? Tú compras tu máquina y le pones lo que tú quieres, Cellular Regeneration Therapy, y ya con eso viene la gente, se acuesta sobre ella y casca pasta cada vez que se acuesta en la maquinita para que absorber protones y electrones, o eso es lo que trató de explicar la doctora. Lo cual, esto lo hace, por cierto, una empresa, una clínica de bienestar de Alicante. Es la que tiene, la que ofrece esto. Bueno, pues la ministra dijo esto, y es de aplaudirse que la ministra diga esto, porque es necesario combatir las pseudociencias, las pseudoterapias, las pseudomedicinas y los engaños y estafas a la salud que están tan presentes en nuestro mundo. Y entonces han aparecido los charlatanes activos, y dos grupos han informado que van a querellarse, dudo que lo hagan, contra la ministra. Primero, la formación política Justitia Europa, que es un partido político que quiere hacerse con un escaño como eurodiputado para un barbón que tiene allí de vago, sobre la base de que la Agenda 2030 está destruyendo España. Usan el mito de la Agenda 2030, la gente sigue sin saber qué es la Agenda 2030, no vienen a ver los vídeos que hago yo explicando la Agenda 2030, entonces la gente se aterroriza y vota por ellos. Y entonces se creen en una serie de barrachadas absolutamente inmencionables e inmamables, y pues ellos, junto con la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, que debería darles vergüenza ser lo que son, en vez de tener una Asociación Nacional de Profesionales de las Terapias Naturales. Bueno, pero estos dos tropas de macacos de la estafa de salud han anunciado que
van a querellarse en contra de la ministra, a quien vemos allí, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, porque afirman ellos, cuidado, es extremadamente grave que quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones se expresen en términos ofensivos, injuriosos y discriminando a todo un sector. Solo es el sector que engaña a la ciudadanía con falsedades de salud que ponen en riesgo su dinero y su salud y que no sirven para nada. ¿Qué respeto merece ese sector? Si ese sector quiere respeto, primero toma su camita de la regeneración celular con plasma frío y electrones y protones para las radicales libres y combatir el envejecimiento, hace los estudios científicos correspondientes, los publica y entonces ya no les decimos nada. Es más, prometo disculparme y pedirle a la ministra que se disculpe. Pero entre tanto, mientras no hayan demostrado que sirve para nada toda la sarta de patochadas con las que embaucan a los ciudadanos, a gente incauta, gente inocente, gente desinformada, gente de buena voluntad, es una desvergüenza increíble que vengan a decir que van a querellarse con la ministra y con quien sea. Aseguran que el sector de las terapias naturales engloba a 72.174 profesionales. ¿Profesionales de qué? Profesionales como Pamies, profesionales como Paco Porras, profesionales como los que te hacen los estudios estos en las herbolarias de supuesta intolerancia alimentaria con la máquina, ¿cómo se llama? La máquina Ventura. ¿Qué profesionales? ¿Son profesionales de qué si no han estudiado nada en su vida? O cuando muchos estudiaron herbolaria en el dojo del karate. Aseguran así que el sector de estos profesionales son a diario defenestrados, insultados y vejados. No, papá. De estos profesionales se dice la verdad por parte de un grupo minúsculo de personas entre las cuales estoy yo. Algunas de las cuales ustedes ya han perseguido y tratado de llevar a juicio, que por cierto han perdido todos los juicios, te lo recuerdo. Y ahora son incluso injuriados con comentarios que son más propios de la barra de un bar que de un cargo público presidiendo el Ministerio de Sanidad. ¿Por decir que ustedes no corren nada y solo sacan dinero? Eso no se dice en un bar. ¡Ojalá! ¡Uy! Sería maravilloso. Yo sería el primer feliz de que en las barras de bares se dijera esto. Oye, es que me van a hacer una... Estoy tomando tales hierbas. Oye, no, mira, mejor ve al médico. No, bueno, pero es que me dijeron que bebiera lejía. No, mira, mejor ve al médico. Y es que me duele mucho la barriga y me dijeron que haciéndome reiki mejoraba. No, ve al médico. Si eso se dijera en la barra de los bares, este país, este mundo estaría mucho mejor. En la querella argumentan que las administraciones no han cambiado ni modificado sus normas que reconocen la licitud del ejercicio profesional de las terapias no convencionales por no sanitarios. O sea que no son sanitarios, pero son profesionales. No, las administraciones no lo han hecho, llevamos años pidiéndoles que lo hagan, Pero el hecho de que no lo hagan no indica que no pueda tener su opinión muy legítima la ministra de Sanidad. Ustedes son los embusteros. Se llama libre expresión. Live with it. Considera que las palabras de García son inadmisibles y deben ser inmediatamente denunciado ante el Tribunal Supremo a fin de que se investiguen los posibles indicios racionales de criminalidad. No, mira, criminalidad es cuando ustedes le dicen a alguien que lo van a curar con un procedimiento que no se ha probado nunca, que se han inventado, un procedimiento imaginario, un procedimiento tan fantasioso como el puto ratoncito Pérez. Eso es un crimen, no denunciarlo.